para muchos, es solo un cuento. Una historia que se susurra al calor de una fogata, un relato que se usa para asustar a los niños en la penumbra de un dormitorio. Una fábula para que se termine en la sopa. Pero en los rincones olvidados de México, en las riberas de sus ríos antiguos y en los senderos que ya nadie recorre cuando cae la noche, el cuento se despoja de su piel de ficción. Para quienes la han escuchado, no es una historia. Es una advertencia. ¿Qué es un fantasma? Es el eco de una tragedia, una memoria tan potente que se queda grabada en el tiempo y el espacio. ¿Una cicatriz en el paisaje? ¿O es algo más? Una entidad con voluntad, con una conciencia fragmentada y un propósito que va más allá de lo que entendemos por vida y muerte. La leyenda de La Llorona es, posiblemente, la historia de fantasmas más poderosa y persistente de Hispanoamérica. Un relato que ha sobrevivido por siglos, un virus cultural que se transforma, se adapta, pero que nunca desaparece. La conocemos todos en su versión más simple, la madre que, en un arrebato de locura y dolor, ahoga a sus hijos y es condenada a buscarlos por toda la eternidad, llenando la noche con su grito desesperado: ¡ay, mis hijos! Pero las raíces de esta historia son mucho más profundas, mucho más antiguas y complejas. Mucho antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas ya hablaban de deidades y espíritus femeninos ligados al agua, al parto, a la guerra y a la muerte. Figuras como la diosa Cihuacóatl, la mujer serpiente, una de las deidades más poderosas del panteón mexica. Según los cronistas, como Fray Bernardino de Sahagún, se escuchaba a Cihuacóatl vagar por la noche cerca del lago de Texcoco, gimiendo como un presagio funesto de la caída del imperio mexica. Su lamento, decían los relatos, no era por hijos muertos, sino por los que iban a morir. «Oh, mis hijos, ya nos vamos a perder», un grito que anunciaba el fin de una era. La leyenda, como la contamos hoy, es una fusión compleja, un sincretismo nacido del choque de dos mundos. Por un lado, el terror ancestral indígena hacia una deidad que encarnaba tanto la creación como la destrucción. Por otro, la moralidad católica impuesta durante la colonia, que transformó a la diosa en una pecadora, su historia en una parábola sobre el pecado, la culpa y el castigo eterno. He escuchado la leyenda durante años. He leído sus análisis, he visto sus representaciones. Pero, ¿qué pasa con los testimonios? ¿Qué hay de las personas que, todavía hoy, en pleno siglo XXI, juran haber sentido su presencia helada, haber escuchado su lamento rompiendo el silencio de la noche? Este no es un viaje para contarles, una vez más, la misma historia. Es mi viaje a los lugares con más avistamientos en México, a los epicentros del mito. Voy a buscar a quienes aseguran que se han encontrado cara a cara con el dolor hecho espectro. No busco probar si existe con equipos y sensores. Busco entender, a través de sus ojos, sus voces temblorosas y sus silencios, porque esta historia perdura, porque se niega a morir. Mi pregunta es simple, pero profunda. ¿Es La Llorona un simple mito, una herramienta de control social como sugieren algunos antropólogos para mantener a la gente en sus casas por la noche? ¿O es una presencia real, una manifestación psíquica colectiva, un dolor tan inmenso que se niega a ser olvidado? Mi viaje comienza aquí, en el corazón mismo de la leyenda. Un lugar donde el agua y la tierra se entrelazan de una forma única, donde el pasado prehispánico aún respira bajo el bullicio moderno. Un lugar que, según dicen, fue su hogar y ahora es su eterno dominio. Comienzo en Xochimilco. Xochimilco, el corazón acuático de la leyenda. Xochimilco, patrimonio cultural de la humanidad. De día,
Es un mosaico de colores vibrantes, un carnaval flotante. Trajineras llenas de música de mariachi, familias comiendo, turistas tomando fotos. Un vestigio vivo y alegre de la antigua capital azteca. Pero cuando el sol se oculta, cuando la última trajinera de turistas vuelve al embarcadero y la neblina comienza a levantarse del agua como un sudario, Xochimilco revela su otro rostro. Uno silencioso, oscuro y cargado de secretos. Los canales se convierten en espejos negros que reflejan un cielo sin estrellas. El sonido del agua golpeando suavemente el costado de las chinampas se mezcla con el croar de las ranas y el zumbido insistente de los insectos. Es en este silencio, en esta atmósfera densa, donde la leyenda se siente más viva, más plausible. No es casualidad que cada año, desde hace más de 3 décadas, se presente aquí un espectáculo dedicado a ella. Un evento que atrae a miles de personas que viajan en trajinera, en plena noche, para revivir el mito en su escenario natural. La temporada de 2025, de hecho, se presenta desde principios de octubre hasta mediados de noviembre, mostrando la increíble vigencia de esta tradición que mezcla teatro, danza y música prehispánica. Pero más allá del teatro, están los habitantes de Xochimilco, los remeros, los chinamperos, los que han nacido y crecido en estas aguas. Ellos hablan en voz baja. Cuentan historias que no son para los turistas. Historias de noches en las que el viento trae un sonido que no le pertenece. Aquí, en el embarcadero de Cuemanco, encontré a Misael. Tiene 64 años y es remero en estos canales desde que tenía 12. Sus manos son callosas, su piel curtida por el sol. Sus ojos han visto este paisaje en todas sus facetas, bajo el sol abrasador, bajo la lluvia torrencial y en la más absoluta y aterradora oscuridad. Al principio se muestra reacio a hablar. Tocar el tema de la Llorona no es algo que se haga a la ligera. Es invocar algo. Es mostrarle un respeto que nace, inequívocamente, del miedo. Le ofrezco un café y nos sentamos en la orilla. Le pregunto, Misael, usted ha pasado más noches en estos canales que la mayoría en sus propias casas. Ha escuchado todos los sonidos de la noche aquí. ¿Alguna vez ha escuchado algo diferente? Él sorbe su café, mirando hacia el agua oscura. Diferente, sí. Mire, uno se acostumbra a todo. Al viento entre los ahuejotes, al chapoteo de los peces grandes, a los perros que ladran a lo lejos en las chinampas. Aprendes a distinguir cada cosa. Sabes que es normal y que no lo es. Pero hay noches en que se escucha otra cosa. No es siempre. A veces pasan años. Pero cuando pasa, el cuerpo no lo olvida. Cuénteme de la primera vez. La primera vez que me tocó, yo era un muchacho. Tendría unos 20 años. Volvía tarde de dejar a unas personas en una de las chinampas más lejanas, por allá, rumbo a la laguna de Tlilac. Ya no había nadie en los canales. Solo yo y mi remo. La luna estaba casi llena, se veía bien. Todo en calma. Demasiada calma, diría yo. De repente, los perros de una chinampa empezaron no a ladrar, a chillar. Un chillido feo, de puro pavor, como si les estuvieran pegando. Hace una pausa, y su mirada se pierde en el recuerdo. Y entonces lo escuché yo. Venía de lejos, por el rumbo de la laguna. Al principio era bajo, como un quejido, casi un zumbido. Pensé que podría ser el viento, o algún animal herido. Pero el sonido crecía. Y no era un sonido normal. Era un lamento, de mujer. Pero con una fuerza, una desesperación que te calaba los huesos. Se te enchinaba el cuero. Sentí un frío que no era del sereno.
Remé más rápido, queriendo llegar ya al embarcadero. Pero el sonido, en lugar de quedarse atrás, parecía seguirme. A veces sonaba lejos, y de pronto, lo sentía casi detrás de mí, como si flotara sobre el agua a mi espalda. ¿Volteó a ver?, le pregunto. No, nunca. Mi abuelo siempre me lo dijo: si la oyes, no la busques. Si la oyes cerca, reza, porque está lejos. Pero si la oyes lejos, es porque ya la tienes encima. Y yo la escuchaba lejos. Un grito larguísimo, que parecía venir del otro lado del mundo, pero que sentía aquí, en la nuca. ¡Ay! Así, sin palabras. Duró lo que tardé en llegar aquí. Unos 10, 15 minutos que se me hicieron eternos. En cuanto mi trajinera tocó tierra, salté y corrí a la casa sin mirar atrás. No dormí en toda la noche. Y la ha vuelto a escuchar. Otras 2 veces en mi vida. Igual. Noches quietas, silenciosas. La última vez fue hace como 5 años. Estaba con mi hijo, ya es hombre. Estábamos pescando de noche. Y ahí estaba otra vez. El mismo lamento. Mi hijo se quedó tieso. Le dije: vámonos. Ahora. No dijimos nada más en todo el camino. Él también sabe que ese sonido no es de este mundo. A veces, la gente dice que la ha visto. Una figura de blanco que se desliza por el agua, sin trajinera. Yo, gracias a Dios, nunca la he visto. Con escucharla me basta. No es un cuento. Aquí en el agua, aquí en Xochimilco, ella es real. El testimonio de Misael no es único. Historias como la suya se repiten de generación en generación. La descripción es casi siempre la misma: un lamento inhumano y una presencia asociada al agua. La antropóloga Angélica Galicia Gordillo, de la UNAM, sugiere que estas historias funcionan como control social. La leyenda advierte sobre los peligros de la noche, regulando la conducta, manteniendo a los jóvenes en casa y a los hombres lejos de las andanzas nocturnas. Pero al escuchar la convicción en la voz de Misael, al ver el miedo genuino en sus ojos, me pregunto si una simple construcción social puede generar un terror tan visceral, tan duradero. ¿O será que el mito es la única explicación que hemos encontrado para algo que, sencillamente, no podemos comprender? Dejé Xochimilco atrás, con la sensación de que, en la oscuridad de sus canales, algo antiguo vigila. Mi viaje me lleva ahora lejos de la capital, a las vastas y solitarias planicies de El Bajío, una región donde los testimonios son, si cabe, más directos y aterradores. El Bajío, ecos en la noche solitaria. Salí del entorno acuático para adentrarme en las tierras altas del Bajío. Regiones como Guanajuato y Querétaro, famosas por sus opulentas ciudades coloniales de plata, pero también por sus enormes extensiones de campo, sus haciendas en ruinas y sus carreteras solitarias que cortan la noche como cuchillos. Aquí, la leyenda cambia. Se desprende del agua y se adhiere a la tierra. No está atada a un río. Es una aparición del camino. Un espectro que vaga por las veredas, los arroyos secos y los puentes de piedra. Los ancianos dicen que se aparece como castigo a los hombres infieles, a los borrachos, a cualquiera que desafíe la soledad de la noche. Es un fantasma que impone un toque de queda moral, un guardián de las buenas costumbres nacido del miedo. En una pequeña comunidad a las afueras de Querétaro, rodeada de sembradíos y silencio, encontré la historia de Elena, una enfermera de 35 años. La encontré en la clínica local, una mujer de bata blanca y mente analítica. Yo siempre he sido muy escéptica, ¿sabe? Muy científica. Me dedico a la ciencia,
a los hechos comprobables. Creo en lo que puedo ver, tocar y medir. Las historias de fantasmas siempre me parecieron eso, historias para no dormir. Pero hay cosas para las que, simplemente, no tienes explicación. Me cuenta su historia con una precisión casi clínica, como si estuviera reportando síntomas. Fue una noche de martes, en invierno, hace 2 años. Salí del hospital como a las 11, agotada después de un turno doble. Lo único que quería era llegar a mi casa. La carretera que lleva a mi pueblo es completamente solitaria. No hay un solo poste de luz en 10 kilómetros. Solo los faros de tu coche y el campo oscuro a ambos lados. Iba a medio camino cuando el coche empezó a fallar. Se jaloneó un par de veces y se apagó. El motor murió. Las luces se apagaron. Todo. Me quedé en completa oscuridad, en medio de la nada más absoluta. Un silencio que zumbaba en los oídos. Saqué mi celular, pero por supuesto, no había señal. Era un cliché de película de terror. Se frota los brazos, como si sintiera un frío repentino. Esperé unos minutos y volví a intentar encender el coche. Nada. Ni un sonido. Me empecé a poner nerviosa de verdad. No pasaba ni un solo coche. Me senté a esperar, con las puertas aseguradas. Pasaron quizás 20 minutos. Y entonces, lo escuché. Fue muy a lo lejos. Un sonido agudo, largo. No lo identifiqué. ¿Un coyote? ¿El freno de un tren lejano? Pero no sonaba como nada de eso. Era humano. Un lamento. Pensé que quizás había habido un accidente, que alguien necesitaba ayuda. Bajé un poco la ventana para escuchar mejor. El sonido se repitió, un poco más cerca. Y ahí sí. Se me heló la sangre. Era el lamento inconfundible de una mujer. Un grito de un dolor que no te puedo describir. Pero lo más aterrador es que, aunque sonaba humano, tenía algo que no lo era. Un eco, una vibración metálica, algo que te decía, sin lugar a dudas, que no era una persona de carne y hueso. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Subí la ventana. Mis manos temblaban tanto que apenas podía atinarle a la manija. Ya solo pensaba en las historias de mi abuela. ¡Ay, mis hijos! No decía esas palabras, pero era ese lamento. Me encogí en mi asiento, cerré los ojos y me puse a rezar. El lamento sonó una y otra vez, cada vez más cerca. Podía sentirlo moviéndose por el campo, a mi derecha, paralelo a la carretera. Tenía la certeza absoluta de que algo estaba afuera, caminando en la oscuridad. No me atreví a mirar. Estaba paralizada de miedo. De repente, silencio. Un silencio total, más pesado que el de antes. Fue casi peor que el grito. No sé cuánto tiempo pasó. 1 minuto, 5, una eternidad. Mi mente estaba en blanco. Entonces, casi por instinto, sin pensarlo, giré la llave. Y el coche encendió. Al primer intento. Como si nada. Arranqué, dejando una nube de polvo detrás. No miré por el retrovisor. No me atreví. Al día siguiente llevé el coche al mecánico. Lo revisó de arriba a abajo. No le encontró absolutamente nada. Funcionaba a la perfección. Ahora cuando conduzco de noche por esa carretera, ya no pongo música. Voy en silencio, escuchando. Y rezo para no volver a escuchar nada más que el sonido del viento. En los ranchos y haciendas, el encuentro es más tradicional, casi una rutina macabra. Para entenderlo, hablé con don Javier, un velador de 72 años que ha cuidado una vieja hacienda en Guanajuato durante casi 4 décadas. A ella no se le busca.
Ella te encuentra si quiere, me dijo, sentado en una silla de plástico, con un perro flaco a sus pies. Llevo aquí casi 40 años. Y en esos 40 años, la he escuchado, no sé, 30, 40 veces. Uno ya hasta se acostumbra. No al miedo. Al miedo nunca te acostumbras. Pero sí a la certeza de que anda por ahí. Le gustan las noches quietas y sin luna. Lo primero que te avisa son los animales. Los perros no ladran, gimen. Se meten debajo de las camionetas. Los caballos se ponen nerviosos, relinchan en los corrales. Cuando los animales se ponen así, yo ya sé. Y empieza. Siempre lejos. Un quejido que apenas se distingue, por la parte del río seco. Y poco a poco se acerca a la hacienda. Es un lamento que te parte el alma. Sientes la pura tristeza, pero también un pavor que te deja frío. Yo lo que hago es meterme a mi cuartito, pongo el cerrojo y me pongo a rezar. No salgo por nada del mundo. ¿Para qué? ¿Para verla? Dicen los que la han visto que es lo peor. Que si te ve, te marca. O te mueres del susto o te vuelves loco. Hace años, un vaquero nuevo, muy joven y muy valiente, dijo que iba a salir a buscarla. Que no le tenía miedo a los cuentos de viejos. Le dijimos que no lo hiciera. Salió a caballo esa noche. Volvió a la media hora, pálido como un muerto, con los ojos desorbitados. No dijo una palabra. Al día siguiente, agarró sus cosas y se fue. Nunca supimos qué vio. Pero lo que fuera, le quitó la valentía de golpe. El sonido es el principal heraldo del terror. La Llorona del Bajío es, ante todo, una presencia auditiva. Una voz que rompe la normalidad y anuncia que algo ancestral camina en la oscuridad. Es posible que ciertas zonas, cargadas de historia, soledad y tragedia, actúen como amplificadores de estos fenómenos. Dejé las llanuras del Bajío y mi viaje me lleva a un paisaje completamente distinto, a una cultura con una visión única. Valle del Mezquital, La Llorona Otomí. Llegué a un paisaje inesperado, el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Una región semiárida, de cerros cubiertos de cactáceas, mezquites y polvo rojo. Territorio del pueblo otomí, o ñañu, como se nombran a sí mismos, una de las culturas originarias más antiguas de México. Su cosmovisión está profundamente ligada a la tierra y, sobre todo, al agua, un recurso escaso y sagrado en esta región. Y aquí, en este entorno austero, la Llorona sufre una de sus transformaciones más fascinantes. A veces, no es una figura de terror. A veces, es una portadora de vida. La antropóloga Angélica Galicia Gordillo señala que, en esta región, la Llorona se aparece a niños pastores. Pero en lugar de asustarlos o hacerles daño, su interacción depende de un acto de generosidad. Si los niños, en su pobreza, comparten su comida con ella, la mujer, en agradecimiento, les entrega agua, el recurso más vital y escaso del valle. Esta variante subvierte por completo el arquetipo del monstruo. La convierte en un espíritu de la naturaleza, un guardián de los manantiales. Busqué a los guardianes de la memoria otomí. En un pequeño pueblo de adobe y piedra, encontré a Citlali, una mujer de más de 80 años cuya lengua materna es el ñañu. Sentada en el patio de su casa, tejiendo una faja de lana, accedió a compartir la historia tal como se la contaba su abuelo. El cuento que les voy a contar es de mis abuelos, y de los abuelos de mis abuelos, me dijo con una voz suave, pero firme. Es un cuento de esta tierra. No es de miedo, es de respeto. Decía que hace mucho, mucho tiempo, había un niño pastor. Se llamaba Ildefonso.
Todos los días llevaba las chivas de su familia a los cerros. Era muy pobre, y para comer todo el día solo le daban un itacate con 2 tortillas duras y un poco de sal. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un mezquite, vio a una mujer acercarse. Era alta, vestida con una manta blanca muy limpia, y su cabello negro y largo le caía sobre los hombros. La mujer se sentó a una distancia y se le quedó mirando, con una tristeza muy grande en sus ojos. Una tristeza que no era de gente. Al niño le dio un poco de miedo, pero también sintió lástima por ella. Parecía tener hambre y sed. Así que, sin pensarlo mucho, partió una de sus tortillas a la mitad y se la ofreció. «Tenga», le dijo. «Es poco, pero es lo que traigo». La mujer tomó la tortilla, pero no se la comió. La sostuvo en sus manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y donde cada lágrima caía a la tierra seca y agrietada, un pequeño brote de hierba verde aparecía al instante. El niño miraba asombrado. Entonces, la mujer habló. Su voz era como el viento suave, no como el grito que cuentan en otros lados. «Gracias», le dijo, «por compartir lo poco que tienes». Y señaló una roca grande y lisa. «Mueve esa piedra». El niño, aunque la piedra era muy grande para él, sintió una fuerza nueva y la empujó sin esfuerzo. Y debajo, vio algo que nunca había visto en ese cerro, un pequeño manantial de agua clara y fresca, que burbujeaba desde la tierra. Bebió hasta saciarse, y les dio de beber a sus chivas. Cuando volteó para darle las gracias a la mujer, ella ya no estaba. Se había desvanecido como el aire. Desde ese día, el niño nunca más tuvo sed en el cerro. Y entendió que la mujer que llora no siempre es mala. A veces, su llanto es por la sed de la tierra. Y si tú le das algo, aunque sea poco, ella te devuelve el regalo más grande, el agua. El abuelo decía que ella es la guardiana del agua, y que su tristeza es la tristeza de la tierra seca. Por eso aquí se le respeta. No solo se le teme. El relato de la abuela Citlali me ofrece una ventana a una visión completamente diferente. Su llanto no es de culpa, sino de empatía con la tierra sedienta. La leyenda se convierte en un espejo de la sociedad que la cuenta. Para una comunidad que vive en la abundancia de agua, es un fantasma que ahoga. Para un pueblo que sufre la sequía, es un espíritu que trae la vida. Pero la abuela Citlali también me comparte otra reflexión, una más sombría. También dicen los más viejos que no llora solo por sus hijos, o por el agua. Llora por todo lo que su pueblo ha perdido. Llora por la lengua que ya casi no se habla, por las tierras que nos quitaron, por las costumbres que se olvidan. Su lamento es el lamento de nuestra historia. Es el alma de nuestra gente que se niega a desaparecer en silencio. Es un grito para que no olvidemos de dónde venimos. Esta interpretación añade una capa de profunda melancolía y resistencia cultural al mito. El Valle del Mezquital me ha enseñado que la Llorona tiene muchos rostros, y que su lamento tiene muchos significados. Pero la leyenda no solo mira al pasado. En el México contemporáneo, su figura está siendo reinterpretada de forma urgente para hablar de las tragedias más dolorosas de nuestro tiempo. La frontera, un lamento moderno. Mi viaje concluye en un espacio simbólico, una herida abierta en el mapa de México que resuena con los ecos más contemporáneos del mito, la frontera. Lugares como Ciudad Juárez, donde la pérdida y la búsqueda son una realidad brutal y cotidiana. Aquí, en el desierto de Chihuahua, el lamento de la Llorona adquiere una nueva y terrible relevancia. En los últimos años, artistas,
activistas y académicos han comenzado a releer la leyenda a través del lente de las crisis sociales que azotan al país. La figura de la mujer que busca desesperadamente a sus hijos se ha convertido en una poderosa metáfora de dos de las tragedias más dolorosas del México moderno: la crisis de los desaparecidos y la violencia feminicida. El grito "¡Ay, mis hijos!" ya no es solo el lamento de un espectro colonial. Es el grito real y desgarrador de las madres buscadoras que cavan en el desierto con sus propias manos, buscando un hueso, una prenda, algo que les devuelva a sus hijos. Es el grito de una sociedad que llora a sus hijas, víctimas de una violencia implacable. La Llorona, en esta relectura, deja de ser la pecadora para convertirse en la víctima, y su fantasma errante, en un símbolo de la justicia que no llega. Para entender esta transformación, hablé con Sofía, una activista y socióloga que ha trabajado durante años con colectivos de madres buscadoras en Ciudad Juárez. Yo no creo en fantasmas, me dice con una franqueza que desarma. Creo en los cuerpos que faltan y en las vidas que se rompen. He pasado la última década acompañando a mujeres que buscan a sus hijos e hijas. Y te puedo decir una cosa, las lloronas existen. Y están vivas. Son estas mujeres. Hace unos meses, acompañé a un grupo a un punto del río Bravo donde un informante anónimo les dijo que podría haber una fosa clandestina. Fuimos de noche, para no llamar la atención. Éramos unas 10 mujeres, con palas, picos y una esperanza frágil. Mientras cavábamos en silencio, bajo la luz de las linternas, una de las madres, una mujer llamada Trini que busca a su hijo de 17 años desde hace 3, se alejó del grupo y caminó hasta la orilla del río. Y allí, de espaldas a nosotras, mirando hacia la oscuridad del otro lado, empezó a llorar. Era un gemido bajo, profundo, animal. Y de repente, gritó. Gritó el nombre de su hijo hacia el río, hacia la noche. Fue un grito que no contenía nada más que dolor puro. Un sonido que parecía rasgar la tela misma de la realidad. En ese momento, todas dejamos de cavar. Y el silencio del desierto se llenó solo con ese lamento. Y yo pensé, esta es la Llorona. No es un fantasma de leyenda vestido de blanco. Es una madre de carne y hueso, vestida de luto, con una pala en la mano, llorando por su hijo en la ribera de un río que se ha tragado a tantos. La leyenda dice que la Llorona ahogó a sus hijos. Pero a estas mujeres, a estas lloronas modernas, les ahogaron a sus hijos. Se los arrebató la violencia, el crimen organizado, la indiferencia del Estado. Y ahora están condenadas, no por un castigo divino, sino por la impunidad y el olvido, a buscarlos eternamente. Su lamento no es un presagio de muerte. Es la consecuencia de la muerte. Es el sonido de la memoria que se niega a ser enterrada junto con los cuerpos. Cuando escuchas a una madre gritar el nombre de su hijo desaparecido en medio de la noche, te das cuenta de que el mito no es una fantasía. Es un documental brutal de nuestra realidad. El fantasma más aterrador de México no es el de una mujer que mató a sus hijos hace siglos. Es el de una sociedad que permite que se lo sigan quitando hoy. Las palabras de Sofía me obligan a confrontar una verdad incómoda. A veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier leyenda. La Llorona, en el siglo XXI, se ha convertido en un arquetipo del trauma nacional. Su figura errante refleja la lucha incansable y solitaria de miles de familias. Esta reinterpretación no anula las otras. Al contrario, demuestra la extraordinaria potencia y plasticidad del mito. La Llorona es un lienzo en blanco sobre el cual cada generación, cada comunidad, proyecta sus miedos más profundos y sus dolores más agudos. El dolor que se niega a morir.
Comencé este viaje con una pregunta simple: ¿mito o realidad? Buscaba un fantasma, una leyenda encapsulada en el tiempo. Y en el camino, encontré algo mucho más complejo, más vivo y más doloroso. Encontré a Misael, un hombre de agua cuya certeza se ahoga en el lamento que emerge de los canales de Xochimilco. A Elena, una mujer de ciencia enfrentada a un miedo irracional que destrozó su escepticismo en una carretera solitaria. A don Javier, que ha aprendido a convivir con un terror ancestral como si fuera un vecino más. A la abuela Citlali, guardiana de una memoria donde el espectro no quita la vida, sino que la da. Y a Sofía, que ve el rostro verdadero de la leyenda en el dolor insondable de las madres de hoy. Entonces, ¿qué es la Llorona? Quizás la clave es que no hay una sola respuesta. No es una cosa, es muchas. La Llorona es una herida abierta en la psique colectiva de México, una herida que se niega a cicatrizar. Es la personificación de la pérdida en su forma más pura, el dolor de una madre que pierde lo que más ama. Es la encarnación del presagio funesto de Cihuacóatl, el eco de la conquista, la culpa de la colonia, el miedo a la noche, la tristeza de la tierra y el grito de la injusticia. Quizás su lamento no es solo una advertencia sobre los peligros del pasado, sino un llamado de atención urgente sobre nuestro presente. Un recordatorio constante de los dolores que como sociedad elegimos ignorar y las injusticias que permitimos que continúen. Al final de este viaje, no puedo afirmar si un fantasma de una mujer vestida de blanco vaga por las noches de México. Pero sí puedo asegurar, con toda certeza, que su lamento es real. Se escucha en los testimonios de quienes han sentido un miedo que desafía toda explicación lógica. Se escucha en las historias que mantienen viva la identidad y la memoria de un pueblo. Y resuena, con una fuerza desgarradora e innegable, en el llanto de quienes hoy, en este mismo instante, siguen buscando a sus hijos perdidos. La Llorona es mucho más que un mito. Es un dolor tan profundo que se niega a ser olvidado. Un eco que, mientras exista la pérdida, el olvido y la injusticia, jamás guardará silencio. Estas son solo algunas de las historias y los rostros que encontré en mi viaje. Pero sé que hay miles más, en cada rincón del país y más allá. Ahora quiero escucharte a ti. Comenta. ¿Has tenido alguna vez un encuentro con este o cualquier otro espectro? ¿Conoces una versión diferente de esta leyenda en tu pueblo o ciudad? Quiero leer tu historia. El misterio se construye con la voz de todos. Y si no quieres perderte mis próximas investigaciones sobre las leyendas que nos habitan, suscríbete y activa las notificaciones. El viaje a lo profundo de nuestras historias apenas comienza.